Bienvenidos a un nuevo episodio y a la tercera temporada del podcast de Data Analítica. Mi nombre es Gary Astorga y en este episodio tendrás la oportunidad de escuchar la entrevista que le realizamos a Denis Rafael Taipe, quien actualmente se desempeña como Head of Data Analytics and Valuations en Alicor, quien nos cuenta sobre su apasionante trayectoria y valiosas perspectivas. En esta entrevista nos contó los desafíos que enfrentó y nos brinda recomendaciones. Además nos comparte valiosa información respecto al mundo de la valorización y monetización de datos y mucho, mucho más. Recuerda que la meta de este podcast es brindar aprendizajes que puedas aplicar a tu vida, así que toma nota de los valiosos aprendizajes y busca la manera de ponerlos en práctica. Antes de comenzar con la entrevista, queremos comentarte que aperturamos inscripciones para la nueva edición de la especialización en ciencia de datos con Python, que comenzará el viernes 11 de agosto del 2023. Durante 20 semanas estaremos potenciando tu talento para el mundo de data y analítica, con clases los viernes de 7 a 10 p.m. hora de Perú. Son un total de 60 horas de clases en vivo y practicarás más de 120 horas de manera asincrónica con challenge, ejercicios y proyectos prácticos. Y eso no es todo, también estamos aperturando el programa de R para Ciencia de Datos y el curso intensivo de SQL. Si estás interesado en participar o conoces a alguien que le interesaría participar de estas capacitaciones, coméntale. En la descripción encuentras un formulario para solicitar mayor información. Si estás escuchando este podcast después de la fecha de inicio de clases, contáctanos por correo a info@dataanalitica.net para conocer las capacitaciones que tenemos disponible y te brindaremos sugerencias que te ayuden a continuar con tu desarrollo profesional. Dejamos nuestros medios de contacto en la descripción del episodio. Sin más preámbulo, comenzamos. Hola Denis, ¿qué tal? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un gusto tenerte el día de hoy aquí para conocer un poquito más acerca de tu experiencia y tu trayectoria que consideramos muy valiosa. Hola Gary, ¿qué tal? Gracias por la invitación a ti y a Data Analytica. Genial, genial, Denis. Y bueno, comenzamos, Denis. Estamos bastante entusiasmados de conocer un poco más de tu experiencia. Y bueno, vamos a remontarnos un poco atrás de la universidad. Y bueno, quisiéramos que nos comentes un poquito acerca de tus inicios, cómo definiste tu carrera, cómo fue el hecho de pensar estudiar la carrera de ingeniería estadística. Cuéntanos un poquito más acerca de ello, por favor. Qué buena pregunta. Mira, en general, cuando se inicia todo este mundo de la estadística, creo que en la universidad de donde yo estudié el pregrado, que es la UNI, gran porcentaje de los ingresantes no postularon a ingeniería estadística como su primera opción. En mi caso particular, no fue algo ajeno a eso. De hecho, yo tenía la inclinación por la informática, porque también venía, digamos, de una familia de ingenieros, donde la informática estaba bastante de moda, ¿no? Entonces, orientado a eso, me inclino a postular por la informática. Y dentro de las opciones que tenía, veía que la currícula de la carrera de ingeniería estadística se asemejaba en varios de los puntos de ingeniería informática. Entonces, ingeniería informática y estadística veía que se complementaban, y es por eso que cuando ingreso a ingeniería estadística, trato de llevar esta noción de los cursos de ingeniería informática también, y es algo que también me ha servido a lo largo de mi trayectoria profesional, ¿no? Entonces, ha sido casi una suerte de tomar la carrera, ¿no? Y creo que es una muy buena suerte de haber estudiado ingeniería estadística. Genial, genial, Denis. Sí, de hecho que sí, y sobre todo con se podría decir, con los grandes avances y de una u otra forma el incremento de la demanda que se ha tenido en los últimos años. De hecho, que para muchos que estudiamos esta carrera ha sido algo bastante gratificante. Así Así es. es.
Y bueno, Denis, pasando ya a la siguiente pregunta, entrando un poquito a la trayectoria universitaria, a una pregunta que muchas veces de repente nos hacemos, ya sea inconsciente o conscientemente, ¿en qué pensabas que te ibas a desempeñar cuando estabas estudiando durante la universidad? Eh, Dentro del proceso universitario, a lo largo de todos los ciclos, vienen egresados a contarnos sus experiencias dentro del mundo laboral, lo cual ayuda mucho a los estudiantes a entender dónde pueden accionar, ¿no? Dónde todos los conocimientos que tienen hasta ese momento pueden accionar. Entonces, en mi caso fue lo mismo. De hecho, recuerdo claramente un día del estadístico donde vinieron profesionales de banca y de telecomunicaciones a contarnos temas de minería de datos, que en ese momento aún se llamaba minería de datos, allá por el 2007, 2008. Entonces, me causó bastante inquietud ese término, ya que hasta ese momento no lo había escuchado. De hecho, estaba en tercer ciclo, cuarto ciclo, no lo había escuchado y a partir de ahí empecé a investigar de manera autodidacta. ¿A qué hacía referencia a eso? Y poco a poco, eso fue como la punta de la madeja del hilo, del ovillo, y empezar a escarbar qué significa analítica, de ahí qué significa toda la parte de machine learning, y poco a poco fui adentrándome en ese mundo, pero muy orientado a la parte en ese momento de los egresados de banca y de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, no, desde el inicio no es que la haya tenido clara, solo que en mi proceso sí hubieron personas que me ayudaron mucho con sus experiencias desde fuera, ¿no? Genial, genial, Denis. Sí, de hecho, el escuchar la experiencia de otros es bastante valioso por el hecho de que te clarifican puntos que, bueno, en el camino nos son un poquito abstractos, sobre todo al inicio de la carrera y, bueno, conforme vamos avanzando se va deslumbrando todas las posibles áreas de aplicación. ¿Ya? Y bueno, de ahí ya cuando culminaste la carrera, vimos que iniciaste primero en investigación de mercados, en el sector de comunicaciones, luego en el sector de seguros, un poco en un área de marketing analytics y posteriormente en temas ligados a la predicción de tráfico en una empresa del rubro ya de telecomunicaciones, ¿ya? Y de estas etapas, ¿qué experiencias o aprendizajes resaltas más que te ayudaron en los siguientes desafíos, ya que asumiste ya con roles como lead, por ejemplo? Eh, Creo que hasta llegar al momento de, digamos, de liderazgo de un equipo, inicialmente de analítica, todo el pasado que he recorrido te ayuda, ¿sí? No hay experiencia mala. Pasado desde que eras practicante, porque todos los jefes, todos los proyectos en los cuales has estado y todos los problemas que has resuelto te van a ayudar hasta el momento en el cual tú estás, ¿no? A mí particularmente me ayudó la resolución de problemas. Independientemente si tenemos un background estadístico, matemático, informático, porque también sabemos programar, algo importante y lo que nos caracteriza es la resolución de problemas. Entonces, podemos estar en cualquier campo de acción, ya sea en retail, en telecomunicaciones, en banca, pero ese chip de poder resolver un problema y de poder abstraernos es algo que nos diferencia en general. Creo que eso es algo valioso que tenemos, que podemos abstraer todo el problema o todas las casuísticas que ocurren y poder dar una solución concreta, ¿no? Eso es lo primero. Creo que a lo largo de todas mis experiencias, de todas las empresas, es algo que se me ha formado, ¿no? Lo segundo es la parte de manejar equipos. De hecho, uno no tiene un equipo a cargo cuando inicia como analista, como especialista, pero poco a poco vas relacionándote con tus pares y poco a poco vas ganándote un nombre con tu trabajo, y en ese interín hay un apoyo o hay una parte donde te dicen vas a tener una persona que te pueda apoyar o un compañero que te pueda apoyar. Entonces ahí vas obteniendo capacidades ya de cómo manejar un equipo, ¿sí? Entonces esto también es muy importante porque generalmente
los data scientists, los data engineers y todos los que se dedican al mundo de la tecnología, a veces somos, como yo le digo, muy solistas, ¿no? Y trabajamos en nuestro proyecto como tal, pero también es bueno, y mientras vamos escalando, poder acompañarnos y trabajar en equipo. Entonces, eso es lo segundo que rescato hasta ese momento. Y lo tercero, el tema de la planificación. Te ayuda a planificarte muy bien todos los proyectos en los cuales tú estás. Entonces, quizás a la primera, el proyecto en el cual tú estés te va a salir pues más o menos desfasado del tiempo, algunos los vas a acabar antes, ver también recursos, ver tiempos, ver alcances, entonces todo ese tipo de cosas te ayudan hasta el momento, que en mi caso me ayudó mucho, ¿no? Hasta el momento que llegué a tomar una posición de liderazgo. Genial, Denis. Y bueno, luego ya pasaste a desempeñarte en Sodimac, estuviste aproximadamente 4 años y medio, asumiste roles como los de Lead Data Mining y CRM, y posteriormente de Lead de Ciencia de Datos y Gobierno de Datos. ¿Nos podrías comentar un poco más acerca de esta experiencia? ¿Realizaste modelos o qué tipo de proyectos realizaste y cómo desde tu rol ayudabas a que estos puedan salir adelante? Buenísimo, mira, ese rol que tuve en Sodimac, o en ese frente, me ayudó mucho porque fue mi primer rol como lead, ¿no? Donde ya tenía un equipo a cargo formalmente, ¿no? Bien, antes de llegar a ese punto, todos los equipos que había tenido a cargo eran, digamos, algo informal, pero todos me reportaban en algún momento. En ese momento en el cual empezamos y estaba también el CRM bastante en sus inicios, tratamos de anclarlo a un CRM analítico que actualmente le llaman, ¿no? Es decir, nosotros con las capacidades y el equipo que teníamos con las capacidades de Data y Analytics, lo que hacíamos eran modelos predictivos, y bueno, hay varios tipos de modelos predictivos que ayudaban a mejorar la venta. Entonces, y ahí, al decir mejorar la venta, puede ser venta por un canal digital, como una página web, como un e-commerce, venta por un canal telefónico, y también venta por un canal físico, ¿no? Como una tienda, o venta por fuerza de ventas. Entonces, ya tienes una diversidad por donde puedes accionar, y los modelos predictivos que en ese momento hacíamos estaban orientados a cada uno, ¿no? Empezamos primero en pequeño, que es básicamente las ventas, lo que generalmente se hace y representa gran cantidad de porcentaje de venta de la empresa, que es las ventas tradicionales, pero poco a poco íbamos a las ventas digitales, las ventas telefónicas, y cada uno tiene una particularidad. Entonces, es ahí donde también el rol del científico de datos tiene que ser bastante versátil, ¿no? No solamente estar enfocado en un canal o en un área, sino también tener esta versatilidad si ya se hizo algo dentro de un canal, poder ver si es que se puede replicar a otro canal, pero cuando te das cuenta de que sí se puede, tiene particularidades. Entonces, a partir de ahí, digamos, anclamos ese tipo de soluciones, ¿no? Algo importante también de este rol es que al ya tener un equipo, es importante también balancear esa carga entre equipo y la parte de la demanda, de las pedidas, porque llega un momento en el cual, como haces las cosas bien, todos los modelos que tú estás haciendo están teniendo éxito, o gran parte, ¿no? Ya las demás áreas empiezan a solicitarte cosas. Y tú tienes un equipo que inicialmente era pequeño, pero poco a poco puede ir creciendo, pero hay que balancear muy bien esa carga, ¿no? Y de ahí ver muy bien si es que todo lo que tú estás haciendo está sumando a los mismos objetivos de la empresa, para decir que efectivamente tu equipo está enfocado en los temas que a la empresa le suman. A ver, y respecto a esto, relacionado a lo que nos comentas, eh, ¿qué cosas tú recomendarías respecto a la priorización de ese tipo de proyectos que se deberían como que iniciar? ¿O qué es lo que tú sueles tomar en consideración cuando dices, ya, vamos a hacer estos proyectos, pero estos proyectos tenemos que dejarlo de lado? Puede ser de repente un impacto en el negocio y no sé qué otros factores sueles considerar. ¿Nos podrías comentar un poquito más de ello? Sí, claro.
Por ejemplo, y algo importante es que lo que nosotros propongamos como área de Data y Analytics esté asociado a los objetivos de la empresa, ¿sí? Si los objetivos de la empresa para este año es crecer en algún porcentaje de ventas, en algún porcentaje de market share, retener clientes, ¿no? O mejorar su NPS a nivel de la satisfacción del cliente, el área de Data y Analytics tiene que tener claro qué objetivos son. Y una vez que tú tienes estos objetivos claros de la empresa, haces, digamos, una segunda derivada, que le llamamos, donde tú puedes decir, ok, si quiero retener a clientes y es un objetivo estratégico de la empresa, hay modelos de Data y Analytics o Analytics pura donde te puede ayudar a la retención. Si tú quieres adquisición, también hay. Si tú quieres prospección y vender más, también. Entonces, ya vas asociando los modelos analíticos a los objetivos de la empresa. Y así te aseguras también que tu equipo esté trabajando en temas interesantes e importantes para la empresa, porque a veces pasa que estamos haciendo modelos, estamos haciendo análisis, pero se queda en la laptop, ¿no? Se queda en la laptop, se queda en el notebook o en el Colab, y al final solamente nosotros sabemos que este modelo tuvo pues una accuracy alto y de ahí ya no escala. Entonces, para evitar eso, tratamos de asociarlos a los objetivos estratégicos de la empresa y ahí ya puedes priorizar, ¿no? Esto es prioridad porque vender es prioridad, entonces todo lo que está orientado a la venta es prioridad. Y así sucesivamente. Genial, genial, Denis. Y bueno, me comentas ahí que, bueno, de una u otra manera, bueno, desde un equipo de Data Analytics se puede ayudar al hecho de potenciar la venta, ¿no? Y ahí comentaste a través de diferentes canales, como son el digital, telefónico, físico, y a su vez como que diferentes objetivos que vendrían a ser como que la retención de clientes, que me sonaría a de repente hacer como que un modelo de fuga de clientes, donde se aplique algo un poquito más relacionado a un tema de regresión logística, por ahí de repente de adquisición y prospección también comentas. ¿Cuáles suelen ser como que los modelos más usados? Ahí me suena más a regresiones logísticas o qué otros tipos de modelos veías que se solían usar y bueno, como para ir ampliando el panorama. Qué buena pregunta. De hecho, va a depender mucho del problema, de la naturaleza del problema. Nos ha tocado con el equipo, por ejemplo, pilotear mucho y también experimentar, ¿no? Teníamos un caso de Charm, por ejemplo, donde es un modelo de clasificación y siempre tratamos de tener una batería de modelos que puedan competir. Entonces, ahí ya viene la experimentación, ¿no? Y una batería de modelos que puedan competir y tratamos siempre de no quedarnos también solo en la parte de qué modelo tiene el mejor accuracy, sino también llevarlos a la práctica. Y tratamos de pilotear. Es importante pilotear ese modelo ya en la realidad. Es decir, extraemos un grupo de personas o clientes que puedan ser afectados por este modelo y otro grupo donde no, y medimos ese efecto. Entonces, no solamente nos quedamos o no, nos deberíamos de quedar en la parte teórica, donde efectivamente esta batería de modelos, tú seleccionas dos donde está el mejor accuracy, sino también en la realidad. Modelos como esos, al inicio pues estaban los Random Forest, por ejemplo, que estoy hablando de ya hace varios años, donde empezaba pues a tener bastante fama y en general yo también he participado en datatones, veíamos qué modelos tenían mejor performance en las datatones de clasificación y tratábamos de replicarlos porque ya como el mundo es bastante de foros y de ver las buenas prácticas, tratábamos de replicarlos, ¿no? Y tomando ese ejemplo, también íbamos pues a todas las mejores prácticas de las experiencias pasadas. Es decir, el equipo también tenía experiencias pasadas en otras empresas y te decía, no, a mí me ha funcionado mejor, por ejemplo, cuando ya era algo más actual, un XGBoost. Y tratábamos de jalar un XGBoost para la parte de clasificación. Y así sucesivamente. O sea, al final, el método eh, es valioso, es bueno, pero siempre hay que contrastarlo con la realidad y no solamente con la parte teórica. Y algo importante es que no esperemos a tener el modelo más perfecto,
¿sí? Porque a veces le invertimos un mes completo a tener un modelo súper fino y nos demoramos mucho, pero al final podemos sacar un modelo baseline, ¿no? Una línea base de un modelo básico inicialmente y ponerlo a pilotear. Y a partir de ahí ya vas construyendo los demás modelos, ¿no? Vas tuneándolos, digamos. ¿Por qué? Porque también necesitamos mostrar valor. Las áreas de analítica necesitan mostrar valor bastante rápido y una mejor manera es pilotear un modelo básico, a partir de ahí demostrar valor y empezar a construir sobre eso. Esperamos que la entrevista esté siendo una experiencia interesante y enriquecedora para ti. En nuestro podcast nos esforzamos por brindarte contenido valioso y entrevistas con profesionales destacados en el campo de data y analítica. Si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like y suscribiéndote. Si nos escuchas en alguna plataforma de podcast, apóyanos siguiéndonos para que no te pierdas ningún episodio. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad y a traer más expertos para compartir sus conocimientos y experiencia. Así que no dudes en compartir nuestros episodios con tus amigos y colegas que también estén interesados en el fascinante mundo de data y analítica. Continuemos con el episodio y sigamos aprendiendo de la experiencia de Denis Rafael Taipe. Entrando un poquito más a detalle de estos pilotos, sistemas de seguimiento, ¿cuáles eran como que los retos a los cuales te enfrentabas cuando intentabas hacer seguimiento a una de estas iniciativas que se estaba aprobando? ¿Y qué recomendaciones darías como que para afrontar esos retos con los cuales te solías Sí, encontrar? un reto importante es convencer a los usuarios. Porque nosotros como área de data y analítica eh, podemos desplegar la capacidad. Al final hacemos un producto analítico, es un producto, pero si llegamos a que los usuarios no lo utilicen, el producto queda, pues, como te digo, no en la lab. Entonces, por más que el piloto pueda haber sido exitoso, si el producto no llega a usarse, eh, es algo donde las áreas de analítica tienen un gran problema ahí, ¿no? Ese sería el principal reto, ¿no? El convencer a las áreas usuarias de ventas, áreas de marketing, áreas logísticas, que estas áreas puedan usar el producto analítico tanto en etapas de piloto como en etapas posteriores, ¿no? Pero al final, algo importante es que nos llenamos de pilotos, ¿no? Piloto exitoso, modelo piloto exitoso, ok. Pero cuando llegamos a escalar, y ese nivel de escalar, ahí es donde se ve el verdadero valor, ¿no? Porque piloteamos pues en 500 clientes, 1000 clientes, pero hay empresas que tienen pues millones de clientes. Entonces, cuando llegas a escalar esos millones de clientes, ahí es donde efectivamente los stakeholders voltean hacia ti, los que ven el dinero y dicen, ah, ok, ahora sí, es un buen porcentaje donde ya puedes generar un valor y puedes ganar un prestigio como área y pueden darte más iniciativas de este tipo. Genial, Denis, muy, muy interesante, la verdad. Sí, de hecho, el punto que comentas de convencer al cliente de que, o sea, le dé como que la conformidad para que tu proyecto vaya adelante, incluso tenerlo como aliado para que esto pues, vaya adelante, es muy, muy valioso, muy buena, muy buen aporte ahí. Ya. Y por ahí también nos envían algunas consultas por interno y como decir, qué estrategias o cómo es que llegas al convencimiento del cliente, por ejemplo, en qué situaciones te han ayudado a lograr ese convencimiento, aparte de lo que dices, no, se van mostrando los resultados, pero a priori de eso, de repente al inicio no se pueden mostrar los resultados, cómo es que en una etapa inicial podemos tratar de convencer al cliente de que nos dé la oportunidad de ir Claro. haciendo pruebas. Hay dos caminos, ¿no? Uno, si es un usuario que es un usuario tradicional completamente, que me ha tocado, digamos, convencerlos, usuarios que tienen varios años o horas de vuelo, por ejemplo, en las empresas, y han desarrollado su trabajo excelentemente, pero de una manera a lo largo
de una misma manera, la cual se podría mejorar. Se tiene que ser muy fino en la comunicación, ¿sí? Y también en la evangelización. Creo que una de las características principales también es el área a nivel cultural, es decir, tenemos que trabajar mucho en la cultura de que tenemos que experimentar con estas iniciativas de analytics, de modelo, de empezar a usarlos al momento de desplegar este tipo de proyectos, pero no que sea una confrontación a nivel de, con esto tú lo vas a poder hacer mejor, porque antes lo hacías mal, ¿no? Entonces, no llegar a ese nivel, sino es lo que este producto analítico te va a ayudar a poder liberarte, por ejemplo, de horas hombre, y que tú puedas luego capacitarte en estos temas de analytics. O es tan simple como ahora puedes llegar temprano a tu casa, ¿no? Dado que ya tienes un visualizador, tienes un repositorio de información que ya no tengas que armar tanta reportería, o la parte manual ya la estás destinando al producto analítico. Entonces, venderlo por ahí. Si es que tú tienes usuarios que ya son un poco más avanzados al nivel de uso de información y tomar decisiones en base a dashboards y tableros, ¿no? Que ya tienen áreas de BI, es orientarlo a la ventaja competitiva que ellos tendrían si es que utilizan los modelos predictivos o el machine learning o la inteligencia artificial. Entonces, ahí toca mucho hacer ya, traer casos de éxito de otras industrias y ofrecerles también hacer un piloto, ¿no? Decirle, a ver, podemos pilotear con una categoría, con un producto, con un grupo de clientes, este modelo y casos de éxito hay varios, ¿no? Si estás en área de banca, puedes conversar con otras personas y de la misma industria y poder traerlos, ¿no? Entonces, o casos de fuera, si es que son industrias poco exploradas como minería. Entonces, ahí tú vas convenciéndolos porque ya hay evidencia tangible de que otras empresas lo han usado y probarlo bajo un piloto, en general, es lo que los convencería, ¿no? Esos son como para usuarios un poco más ya data-driven, digamos. Genial, Denis. Muy, muy buenos puntos. Creo que van a ser de mucha ayuda puntos, en realidad general todo. Ya, y pasamos a una siguiente etapa, Denis, ya, bueno, donde te desempeñas actualmente como Licor, donde has pasado por diferentes roles como Advanced Analytics Lead, Data Analytics Monetization Principal Lead, and Head of Data Analytics and Valuation. Y bueno, vamos a profundizar un poquito más específicamente acerca de Data Valuation y monetización de datos, ¿ya? Y empezamos con una primera pregunta acá, que es, bueno, ¿qué es Data Valuation y por qué es importante? Ok. Mira, ahí quiero que piensen pues en una pirámide. La pirámide tiene cimientos, ¿sí? Estos cimientos generalmente en una empresa data-driven son la parte de infraestructura, ¿no? La data transaccional, digamos, y sobre eso de ahí se ancla ahora la parte cloud. Toda la parte cloud y la parte de gobierno de datos. Entonces, sobre esos dos pilares se ancla la parte de analítica avanzada o la parte de ciencia de datos, porque el insumo principal para los científicos de datos es lo que es los datos. Es los datos y un buen problema. Entonces, si no tienen esta base de la pirámide sólida, es difícil que ellos puedan hacer modelos bastante buenos, bastante eficientes. Y la última cúspide de la pirámide es la valorización de estos productos, ¿no? No todas las empresas están a un nivel de tener los cuatro pilares, digamos, de cada una de las pirámides, o los cuatro peldaños, ¿sí? Hay empresas en el mundo que sí tienen todo de manera sólida, pero hay algunas que pues están, ¿no? Unas más chiquitas que otras, ¿no? Bastante sólidas en la parte de infraestructura, luego quieren hacer ciencia de datos y se pasan por la parte cloud, ¿no? Entonces utilizan datos de manera manual, no es todo automático como a nivel de pipeline. Y de ahí ya quieren valorizar. Entonces, todas las recetas son válidas, pero lo importante es que cuando tú tienes la cúspide de la pirámide ya engranado, tú puedes monetizar los casos de uso analíticos y los productos analíticos. Entonces, ya puedes sustentar
que amerita tener un equipo de data y analytics, es decir, amerita que un científico de datos esté sentado o un data engineer esté sentado y poco a poco tú puedes hacer crecer tu equipo, ¿no? Porque vas a tener más presupuesto dado que estás teniendo más beneficios, ¿no? Es lo clásico, ¿no? Entonces, te sirve para eso, ¿no? En corto. Lo podrías, eso es lo importante, poder valorizar los datos como un activo de la compañía. Genial, Denis, genial. Y bueno, a nivel de un rol así de Data Analytics and Valuation, sobre todo, ¿cuáles son como que los desafíos con los que te enfrentas principalmente? Uno de los desafíos importantes es que los datos y los productos analíticos no, ya están, digamos, disponibles, pero la valorización no es tan visible. Es decir, generalmente en áreas comerciales tú puedes decir, este modelo me ha generado o me ha disminuido el churn y me ha generado más venta de ticket promedio. Entonces tú puedes valorizar eso casi directamente, ¿no? El ticket promedio incremental por la cantidad de clientes, por la cantidad de meses, eso es lo que deberías de recibir al año solo por hacer la analítica avanzada, ¿no? Lo mismo con la fuga de clientes. Pero, por ejemplo, en áreas de tipo operativas u operaciones, en áreas de cadenas de abastecimiento, en áreas de recursos humanos y así, etcétera, la valorización no es tan directa. Hay que investigar mucho acerca del área y a veces no necesariamente es el dinero el que va a sustentar el modelo, sino la mejora en los KPIs. ¿No? Un KPI de desempeño, por ejemplo, del colaborador, un KPI de incremento del NPS del cliente, un KPI de nivel de servicio para el cliente. Entonces, no es tan directo y eso es uno de los principales retos de la valorización. Genial, genial, Denis. Y de hecho, bueno, ahora me hace más sentido, ¿no? En diferentes áreas tiene que tomar como que diferentes enfoques, se podría decir. Y a lo largo de tu experiencia, no sé si has podido ver o no sé si existen en realidad, si hay ciertas metodologías, como de decir, o buenas prácticas respecto a la valorización no sé, de productos analíticos, no sé si nos podrías comentar acerca de ellos, si es que existe, obviamente, no sé si existirá. Sí, de hecho, y hay información y los invito a investigar un poco acerca de la valorización de datos, también la valorización de los productos analíticos y a veces también valorización de intangibles, ¿no? Un producto analítico es un intangible, un aplicativo o productos de innovación también son intangibles, entonces es un mundo bastante amplio y lo que nos ha ayudado a nosotros para entender un poco más y poder interiorizarlo al interno del área es hacer mucho benchmark, ¿no? A investigar mucho en empresas de Estados Unidos, en empresas de Latinoamérica que ya están más maduras a nivel del uso del dato y ya son data-driven, cómo ellos estructuran sus equipos de monetización de datos. En algunos casos le llaman translators, en algunos valorización de datos. Entonces, los nombres no está tan definido así como un data scientist, ¿no? El data scientist sí ya está bien conocido, ya sabes cuáles son sus perfiles, sus fortalezas, lo mismo el data engineer, el machine learning engineer. Entonces, el data valuation está empezando, es una evolución pero te podría decir eso, ¿no? Que es de investigar mucho y nos ha ayudado en esa investigación a generar un framework de trabajo donde podamos valorizar los datos. Es un framework interno donde, digamos, es casi de autoría del equipo, de ver distintas empresas y disciplinas y áreas para poder valorizarlo dentro de la empresa donde estamos. Genial, genial, Denis. Y así a modo, no sé si decirlo didáctico o un poquito para ir aterrizando esto, algún ejemplo que nos puedas comentar o algún caso de estudio en el cual hayas aplicado o hayas visto que se aplica este tema de valorización de datos.
un poco para que pueda ir quedando un poco más claro. No sé si nos podrías comentar. Claro, mira, dentro de la valorización hay la valorización directa de datos que actualmente lo hacen las empresas de buró. Por ejemplo, si tú ya tienes un modelo predictivo bueno que utiliza información de diferentes fuentes de Internet, podrías empezar incluso a tú a valorizar tu modelo porque vende servicios a terceros, ¿no? A empresas que puedan utilizarlo. Entonces, esa valorización es directa porque vas a recibir un beneficio, porque estás poniendo un beneficio, un intercambio por un ingreso. Ese es, digamos, el método directo. Hay un método indirecto que es el producto analítico dentro de la empresa. Y es ahí donde te decía que es un poco más complejo, pero te podría dar el caso, por ejemplo, de un modelo de prospección de, o mejor dicho, de asociación de cliente-producto, ¿no? Cliente, mejor producto a recomendar dentro de un e-commerce. Entonces, cuando tú recomiendas un buen producto a un cliente en el momento adecuado, porque tiene varios momentos. Imaginemos que es el momento pues en la navegación y en el momento de, ya del carrito de compra. En la navegación tú tienes un buen momento para valorizar porque haces una buena recomendación, ¿no? De productos. A no tener una recomendación básica y a tener una recomendación más inteligente, esa brecha ya te genera una monetización porque podrías decir la cantidad de SKUs o de productos, perdón, únicos antes y la cantidad de productos únicos después. Ese diferencial por el ticket promedio del producto, por la cantidad de vida útil del cliente, que puede estar 3, 4 años, ya te genera una valorización. Lo mismo en la etapa del carrito de compra, ¿no? Entonces, y así tú puedes valorizar. Ahora, también hay efectos colaterales, digamos, porque no solamente es, como te digo, temas de plata, temas de dinero, sino también la satisfacción del cliente. El cliente se siente más satisfecho de entrar a tu página web y encontrar que tú lo conoces, ¿no? Que le das la oferta en el momento adecuado, que lo llamas en el momento adecuado, por ejemplo, que sabes que él abre los mails a las 11 de la noche y a las 6 de la mañana y no lo abre durante el horario de trabajo. Entonces, todo ese tipo de inteligencia la puedes valorizar, pero ya es una valorización colateral, ¿no? No es directamente a nivel de la plata. Eso te podría dar como un ejemplo. Genial, Denis. Muy, muy interesante, la verdad. Y bueno, pasando ya a un siguiente punto, ¿qué factores consideras al evaluar el potencial de monetización de datos en una empresa o en algún caso en particular? ¿Qué factores se suelen considerar o qué factores recomiendas que se evalúen? Lo primero al momento de valorizar es que el usuario tiene que estar contigo co-creando esta valorización, porque nosotros como área de Data Valuation y Data Analytics tenemos el conocimiento adecuado de los procesos de Data Analytics, pero sí es necesario trabajar junto con los usuarios, entonces, porque ellos son los expertos en el negocio. De mi experiencia te puedo decir que eso es lo primero, ¿no? Trabajemos de la mano con ellos para que ellos también nos den los inputs adecuados. Lo otro es algo que, y es, digamos, casi básico, es que tratemos de homologar los conocimientos. El perfil de Data Valuation sabe de ciencia de datos, sabe de Big Data, tecnologías cloud, también sabe de gobierno de datos, entonces es un perfil bastante versátil, ¿no? De visualización, es un perfil bastante mixto porque este conocimiento le va a permitir valorizar los diferentes productos analíticos. Entonces, es otra consideración que deberíamos tener al momento de valorizar, porque a veces podemos sesgarnos, porque no todo es a veces un modelo predictivo. A veces son soluciones de sandboxes o de Big Data, o a veces es solo que el dato esté bien gobernado y con un porcentaje de calidad. Entonces también tenemos que tener conocimientos de ese tipo, ¿no? Genial, genial, Denis. Y bueno, pasamos a un siguiente punto. Eh, ¿Cuáles son como que las tendencias actuales en términos de monetización de datos y cómo crees que esto afectará al campo de la analítica en un futuro?
Creo que es algo imperante, por lo menos ya en los siguientes años, que las empresas demuestren valor de los productos analíticos y también de que ellos puedan tener una línea dentro del P&L de la empresa, porque todas las acciones y todos los equipos de data y analytics que tienen las empresas generan una línea digamos, de costo, ¿no? De cuánto cuesta. Solo que al momento de decir todos los beneficios no están tan claros y medibles. Entonces, si hay empresas ya más avanzadas, data-driven, donde ellos tienen un P&L y te pueden decir, el equipo de Data y Analytics te genera tanta cantidad de dinero y está dentro del P&L de la empresa y bajo tales modelos, ¿no? Y están asociados a los indicadores estratégicos de la empresa. Entonces, creo que en algún momento la mayor parte de empresas va a migrar a este tipo de modelo de estructurar los equipos y también de estructurar a las áreas analíticas, ¿no? Y creo que ese es Genial. el futuro, ¿no? Porque, como te digo, no solamente es productos analíticos, porque el rol luego puede ampliarse un poco más y puede ser productos digitales analíticos, ¿no? Entonces ya el rol también se va extendiendo. Ahí tenéis una duda respecto al término P&L. ¿A qué te refieres específicamente? Ah, claro. El término P&L es ganancias y pérdidas traducidos al inglés, ¿no? Mm, Entonces, si tú tienes una compañía, una empresa, el P&L es lo más importante para definir dónde tienes que invertir y dónde tienes que gastar. Entonces, todos los equipos para una empresa involucran un gasto y un beneficio. Si los equipos de Data y Analytics tienen claro el beneficio que generan para la empresa, es bastante fácil sustentar todas las posiciones que ameritan, ¿no? Genial, genial, Denis. Y muy relacionado a este punto que comentas, y bueno, eh, dado que al menos en la compañía que estás, entiendo que, bueno, ya hay un equipo de data evaluation que se dedica exclusivamente, no sé si exclusivamente, pero al menos mayor parte de su tiempo, imagino, a este tipo de iniciativas. Eh, ¿Cómo es que surgió esto en su momento? O sea, quiero entender como que cómo una empresa de repente debería evaluar, ya es el momento que empecemos a tener un equipo necesariamente que se encargue de estas iniciativas de data evaluation, porque entiendo que no es sencillo, Uh no es -huh. sencillo y requiere un esfuerzo considerable para de una u otra forma ir mostrando el valor que realmente generan las iniciativas, ¿no? Muchas veces puede ser que se realicen ciertas iniciativas, pero no se tiene tanto el hecho del seguimiento de la iniciativa y de repente va quedándose un poco de lado por la falta muchas veces de recursos sobre todo de personal. Eh, ¿Cuándo es que tú consideras que una empresa debería decir, no, ya es momento que tengamos gente dedicada a evaluar estas iniciativas porque si no, no vemos el valor? Claro. Hay momentos de madurez en las empresas, ¿no? Cuando te mostraba la pirámide, ¿no? La imaginaria, obviamente. Entonces, si tú ya tienes la parte de una empresa a nivel de infraestructura eh, transaccional o infraestructura core, y ya estás pensando en tener anclado productos de visualización, de dashboards, y a partir de ahí llevarlos a la nube. Ese es el siguiente peldaño, ¿no? ¿Por qué? Porque si no va a ser que vas a trabajar en paralelo, quizás tú tienes toda la parte de Big Data y esperas a que esté toda la data en la nube y luego te dicen ya, y ahora, ¿cuál es el beneficio, no? Luego de haber trabajado 2, 3 años llevando toda la data a la nube, llenándote de visualizadores, de dashboards, ¿cuándo es el momento de poder monetizar esto? Entonces yo creo que tiene que ser en paralelo, pero cuando tú ya estás a ese nivel, ¿no? Que ya tienes la parte core bastante sólida, ya estás migrando tu información a la nube, estás empezando a gobernarla, y a partir de ahí ya tienes pequeños quick wins
temas analíticos, ¿no? Por ahí hay modelos de analítica avanzada orientados, ¿no? Como te digo, a la venta, a la transacción, a la fuga. Entonces, inicialmente los que toman la valorización son los propios equipos de ciencia de datos, ¿sí? Ellos tratan de valorizar indirectamente su propio modelo. Entonces, poco a poco así van haciendo, porque mientras vas generando más modelos y solucionando varios problemas de la compañía a través de la analítica, ahí es el momento de empezar a valorizarlo, ¿no? Antes de eso sería complejo porque vas a necesitar un equipo de un perfil que, como te digo, es bastante versátil y transversal para equipos quizás o para etapas tempranas de data en la compañía, y no es tan recomendable, ¿no? Porque, ¿no?, es posible que tengas a alguien que se pueda aburrir de donde todavía no hay tantos casos de uso o no hay tantos datos. Y también va a ser complejo empujar toda esa maquinaria de data, ¿no? Genial, Denis, genial, puntos bastante valiosos, la verdad. Y bueno, Denis, pasamos ya a una siguiente pregunta. Como hemos ido comentando a lo largo de tu trayectoria, podido desenvolverte en distintos sectores, como el sector de comunicaciones, seguros, comercio, consumo masivo. Cuéntanos qué diferencias y similitudes has encontrado en ellos, sobre todo de repente a nivel de los proyectos que se trabajan o la forma de trabajo. ¿Qué diferencias y similitudes nos podrías comentar respecto a ellos? Sí, es bastante, digamos, distante a algunas industrias, ¿no? Sobre todo por la madurez que hay en el Perú. Siento que hay empresas como las empresas de servicios financieros y de banca que están mucho más avanzados que empresas orientadas, por ejemplo, a la minería, a la parte de manufactura, que recién están empezando en la parte del data driven. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Que las empresas están en etapas diferentes a nivel de uso del dato y de ser data driven, pero lo importante creo que es que cada empresa, en base al conocimiento que tiene y en base a la madurez, planteen una hoja de ruta de cómo empezar a usar sus datos como un activo, ¿no? Y a partir de ahí, ellos ya van a poder seguir ese camino. Entonces, cuando tú tienes una hoja de ruta, ¿no? Y tú dices, voy a hacer esto primero, luego voy a hacer esto, y así el primer año, el segundo año, y hacia 5 a 10 años, si tienen esa visión, van a poder asociar equipos y van a poder asociar tecnología en cada momento, porque también involucra inversión. Y en esa inversión también se tiene que pagar, ¿no? Se tiene que demostrar que efectivamente ese es el camino, ¿no? Y ese es el valor. Pero más que comparar las experiencias de las industrias, te diría que cada empresa donde he estado tiene un estado de madurez diferente. Cada una tiene una particularidad de procesos, algunas son más complejas que otras, y a veces mientras más compleja, también hay casos de uso más interesantes para poder monetizar, para poder desarrollar. Hay modelos que tú puedes hacer interesantes en manufactura, en operaciones, que no son tan explorados, porque, como te digo, ¿no?, la mayor parte de empresas data-driven son del sector financiero y retail, ¿no?, o telcos. Genial, Denis. Sí, de hecho que, bueno, diferentes sectores vienen a ser cada uno en sí un mundo por explorar, ¿no? Y bueno, a nivel de diferentes aplicaciones y también a nivel de temas de data y analytics también Así es. es bastante amplio. Y bueno, Denis, pasamos a una siguiente pregunta. Y bueno, a nivel de toda tu trayectoria, no sé si nos podrías comentar tres aprendizajes que consideres que de una otra manera marcaron un antes y después de tu trayecto profesional. Yo les podría recomendar, y un antes y después que también que a mí me ha marcado, es que traten de entender el proceso de la empresa y traten de entender cómo el modelo o el análisis, el dashboard o todo lo que engloba un producto analítico le sirve a la empresa. ¿Sí? Cuando ustedes entienden que efectivamente ese modelo va a traer
tal beneficio para la empresa, va a ser ya sea ventas, retención, incremento de ticket, etcétera, cualquier otro beneficio, es donde uno efectivamente, ¿no?, se siente mucho más valioso como data analyst, como científico de datos, como colaborador en sí, y dice, yo estoy trabajando para que este KPI de la empresa pase de este nivel a este nivel. Ese es mi rol. Entonces, creo que hubo un antes y después cuando yo llegué a entender eso. Pero para llegar a entender eso, tienes que conocer mucho del proceso de la empresa o de las organizaciones. Y otro consejo que les podría dar es que traten de meterse en la mayor parte de procesos, ¿no? Mientras más conozcan los procesos y los problemas que tiene la empresa, más rápido es para proponer cualquier solución analítica, ¿no? Tu conocimiento poco a poco se va ampliando y dices, ¿no?, al final es como desarrollar un olfato y dices, la solución va por aquí. ¿Es un modelo predictivo de clasificación o es un modelo de clusterización o simplemente es un visualizador? O a veces también pasa que no es nada de data analytics, es algo de automatización con el equipo de tecnología. Entonces, ese olfato se va afinando mientras vas conociendo los procesos de la empresa y vas entendiendo también cómo tu esfuerzo en base al producto le sirve a la empresa. Genial, genial, Denis. Sí, en realidad son, bueno, consejos bastante potentes en realidad para el trayecto profesional. Y bueno, yéndonos un poquito a sugerencias orientadas de repente a personas que recién están empezando en el mundo de data y analítica, ¿qué les recomendarías? Algo que me ha servido también en mis etapas iniciales es que tengamos, en este perfil es de investigar mucho. Algo que me ha servido mucho es, por ejemplo, a mí inscribirme en datatones, ¿sí? Datatón que había, yo me inscribía y entendía un problema de una empresa donde yo no trabajaba, por ejemplo. También en la investigación del código de tus compañeros, porque veía, oye, qué creativos son ellos y porque entendían mejor el problema, para dar soluciones creativas a problemas más complejos. Entonces, a veces uno puede pensar que tiene que dar una solución muy avanzada o un error súper bajo en el modelo, pero al final es que la solución más creativa y de conocimiento del negocio a veces es la que genera mejor valor. Entonces yo le recomendaría eso, ¿no?, que se inscriban a las datatones, que investiguen mucho. Hay muchos cursos en línea ahora. De hecho, yo soy bastante asiduo de los cursos en línea orientados a la tecnología y nunca dejen de aprender, ¿no? Porque ese chip de aprendizaje es algo que se tiene que tener a lo largo de toda la trayectoria, porque uno a veces piensa que ya, bueno, ya domino este campo, ya trabajo tantos años en esta industria, no tengo nada más que aprender, pero no, afuera hay otro mundo donde tú puedes relacionar casos de banca con casos de retail, con casos de telecomunicaciones, etcétera. Entonces, y puedes anclar también conocimientos, porque hay también conocimientos acerca de no solo a nivel de analítico, a nivel de data, sino a nivel tecnológico. Entonces puedes anclar toda esa parte tecnológica a toda la parte que ya tienes como base. Entonces yo le recomendaría eso, ¿no? Ser bastante curioso, inscribirse a las datatones, aprender también por su cuenta y tener este espíritu de investigador, ¿no?, de aprendizaje constante. Genial, genial, Denis. Muy, eh, muy buenas recomendaciones, buenos puntos que nos comentas. Y aprovechando este punto de las datatones, ¿cuál consideras o cuál es la estrategia que tú consideras que se debe seguir o se debe tener en consideración para, bueno, como que hacer una buena competición o una buena competencia? Yo creo que va a depender del tipo de competencia. Hay competencias que son pues de 30 días, ¿no?, 2 meses, donde tú tienes chance de investigar mucho.
Entonces, en ese tipo de competencias, sí, lo importante es entender muy bien el proceso del modelo, hacer mucho benchmark y también hacer mucho benchmark con tus competidores, porque a veces uno se queda, y a mí me ha pasado, ¿no? Me quedaba solo avanzando con mi proyecto y mi error no subía, no subía, hasta que conversé con alguien que estaba en esa industria y le dije, oye, por si acaso, ¿cómo puedo darle solución a un tipo de este problema? Ah, me decía, esto de acá hace años se construyó una variable de este tipo y yo no conocía nada, por ejemplo, en ese momento de riesgos, porque trabajaba pues en el sector de telecomunicaciones y riesgos era algo ajeno para mí, pero conversar con alguien del sector te abre la mente y decir, ah, puedo orientar mi construcción de variables de esta manera. Y esa construcción de variables tiene un sentido de negocio. Eso es algo importante, ¿no? Que tengas ese feeling que a veces uno no lo tiene porque no pertenece a la industria. Eso sería, digamos, mi primer consejo. Mi segundo consejo, si es una datatón pues un poco más presencial, es que trates de documentarte mucho acerca del problema, ¿sí? En sí el problema, y si tienes que acompañarlo con una exposición, si ya estás casi en esa etapa, donde ya tienes que defender tu caso, es prepararte mucho y venderlo, no solo pensando en que el modelo es digamos, es la solución final al problema, ¿sí? De hecho, el modelo es una parte esencial, pero el problema es mucho más grande. ¿Por qué? Porque luego sigue el despliegue del modelo, luego sigue cómo operativizar el modelo, y hay, de hecho, las empresas tienen mucho más problemas asociados al problema que te dieron, que es, digamos, la cúspide, y el problema es mucho más grande. Te recomendaría asociarlo a eso en tu exposición final, donde ya tus oyentes van a quedar un poco más satisfechos con tu solución. Genial, Denis, genial. Y bueno, Denis, pasamos a la última pregunta. ¿Nos podrías comentar el nombre de un o una profesional que consideras que deberíamos entrevistar sí o sí en algún momento y por qué? Eh, Dentro del equipo que generalmente he trabajado, te recomendaría, por ejemplo, a Julio Bernal dentro digamos, del mundo analítico, ¿no? Porque tiene una trayectoria casi también similar a la nuestra, ¿no? Desde la uni y tenemos ya casi un cargo de liderazgo y que maneja equipos. Entonces creo que valiosa también la información y el conocimiento que él tiene, ¿no? Genial, genial, Denis. Bueno, Denis, agradecerte por todos los valiosos aprendizajes que nos has compartido el día de hoy. Creemos que va a ser de bastante utilidad tanto para nosotros y tanto para la audiencia de Data Analítica. Muchas gracias, Denis. Gracias a ti, Gary, gracias a Data Analytica por la entrevista. Han sido unas buenas preguntas y espero que les haya servido a todos los que estén escuchando esto en los diferentes medios, ¿no? Ya sea podcast, ya sea videos. Y pueden escribirme también a mis redes, ¿no? A LinkedIn, si es que tienen alguna duda o quieren conversar acerca más de este mundo de Data y Analytics. Gracias por llegar hasta el final del episodio. Esperamos que te sea de mucha utilidad. Recuerda aplicar los aprendizajes que hayas obtenido. Si te gustó la entrevista, ayúdanos a compartir este contenido en tus redes sociales y haz que más personas puedan beneficiarse de los conocimientos de expertos en el campo de data y analítica. Nos encantaría saber tu opinión sobre la entrevista. Déjanos un comentario en el formulario que encontrarás en la descripción. Y si estás interesado en saber más sobre la especialización en ciencia de datos con Python, que comenzaremos el 11 de agosto del 2023, puedes solicitar mayor información a través del formulario de la descripción. Somos Data Analítica y potenciamos el talento de universitarios y profesionales que se encuentran interesados o están incursionando en áreas relacionadas a data y analítica. Nos vemos en un siguiente episodio.